Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre la esclavitud en Santo Domingo. Esa parte que hoy todos conocemos como República Dominicana. Nadie puede dudar que en términos históricos, cuando se habla de la isla La Española o Santo Domingo, realmente fue el centro de atención cuando se habla de la distribución de una gran mayoría de esclavos en el sistema de colonización que está asociada a España. No cabe duda también que si tú haces un análisis del sistema esclavista español versus el sistema esclavista francés, República Dominicana y lo que es Haití es un punto de referencia para uno entender la influencia que ambos sistemas esclavistas tuvieron en ambos lados de la isla. Pero en este tipo de trabajo, mayormente yo me voy a concentrar en la esclavitud en esa parte de la isla que todos conocemos hoy como República Dominicana. República Dominicana constituye un punto de referencia obligada para identificar y preservar sitios de memorias asociadas a la trata de esclavos y la esclavitud. Fue la isla de Santo Domingo, o la Española, como los conquistadores bautizaron estas tierras, originalmente llamada Haití o Quisqueya, por los aborígenes que marcaron los inicios de la colonización en América. La isla se convirtió en receptora de los primeros contingentes de africanos para ser esclavizados en el Nuevo Mundo, dando origen y evolución a la esclavitud de los africanos en las Américas, cuyas consecuencias históricas aún persisten en la sociedad latinoamericana, pero también en las sociedades caribeñas. La esclavitud en España fue una práctica habitual en los diferentes reinos de la península ibérica durante la Edad Media, que se extendió durante la Edad Moderna a las posesiones españolas en América. La esclavitud indígena fue abolida con las leyes de Burgos en el 1512. Formalmente se abolió en el 1837 todo tipo de esclavitud, aunque de facto no había esclavos en la península ibérica desde el 1766, cuando fueron expropiados por el Estado y vendidos a Marruecos o liberados. Solo Cuba y Puerto Rico quedaron expresamente exentas de cumplir la norma. La exención relativa a Puerto Rico fue derogada por la República en el 1873 y cuando se habla de Cuba en el 1886. Si bien desde el 1888 ya no se permitía la tenencia de nuevos esclavos. Siendo destino de la trata, el Santo Domingo español produjo hechos históricos y sociales que darían contenido al perfil de la diversidad cultural de la sociedad dominicana, pero también caribeña, albergada en una memoria histórica de contradicciones múltiples que moldearían la esencia de la identidad cultural de nuestros pueblos, haciéndonos hermanos en la historia con África, Europa y los pueblos de América y el Caribe, para tejer en perspectiva un diálogo intercultural fructífero, un punto elegido de esa construcción histórica de la africanía lo sintetiza la primera rebelión negra del Nuevo Mundo, la cual fue en Nigua en el 1521, protagonizada por miembros de la etnia Wolof, procedente de Senegambia. La relación de bienes patrimoniales que registramos en este proceso de búsqueda y de afirmación identitarias son expresiones fieles de las huellas y el legado histórico asociado a la ruta del esclavo. Encontramos asentamientos humanos del enos africano y español, ruinas y monumentos de los primeros ingenios y trapiches azucareros de América, espacios geográficos donde los cimarrones ubicaron los manieles o palenque
y la recreación viva de expresiones culturales que identifican a la comunidad dominicana. Además, las cicatrices silenciadas del puerto de desembarco y el mercado negrero de Santa Bárbara. En el 1510, la primera gran expedición, que consistió en 250 negros landinos, llegó a la Española desde España 8 años más tarde. Esclavos de origen africano llegaron a las Indias Occidentales. La posesión española de la isla fue organizada en el 1511 como la Real Audiencia de Santo Domingo. El esclavo era considerado un simple objeto de trabajo, desprovisto de personalidad jurídica y perteneciente en su corporalidad y fuerza de trabajo a otro individuo. Su carácter de elemento ideal de explotación, mucho más rentable que los trabajadores libres, extendió su utilización, especialmente en el mundo agrícola, pero también en otras ramas de la economía, en donde llegó incluso a sustituir totalmente a la mano de obra libre, como el caso del servicio doméstico. El esclavo, por lo tanto, no existía más allá de su propia presencia física. No tenía personalidad jurídica, carecía de derechos de ningún tipo, excepto trabajar. No tenía derecho a la propiedad, pues todo lo suyo era del amo, incluyendo sus hijos. Y si conseguían permiso para casarse, su matrimonio nunca pasaría de ser considerado un simple concubinato. A los esclavos se le podía poner un collar donde se podía leer: detenerme si escapo y devolverme a mi dueño. En la isla española, la población indígena, debido a las epidemias, pero la demanda de mano de obra seguía creciendo, los españoles empezaron a importar esclavos africanos. Incluso el fraile Bartolomé de las Casas recomendó la importación de africanos para eliminar la escasez. Los esclavos eran usados habitualmente en las haciendas y obrajes, así como en la minería. Los primeros esclavos fueron solicitados por los frailes franciscanos y la Real Audiencia de Santo Domingo para trabajar en las plantaciones. El proceso de colonización, caracterizado en principio por el modo de producción minera y más tarde agotado por el azucarero, obligó al conquistador a introducir en Santo Domingo, desaparecida la mano de obra indígena, pero resistente al trabajo forzado, al negro africano en calidad de esclavo. La presencia del negro en la isla data de los primeros años de su descubrimiento. Sabemos con certeza que ya en el 1503 existían en el español esclavos suficientes en número como para rebelarse e huir a los montes, ya que el gobernador Obando se quejaba de las fugas y malas costumbres que los africanos daban a los nativos, con quienes convivían en sus refugios apartados de los centros urbanos. Los esclavos traídos a Santo Domingo procedían de diversas zonas de África, por lo tanto, pertenecían a culturas diferentes. En las primeras épocas, estos esclavos eran landinos, es decir, nacidos en España y cristianizados. Pero a medida que el tráfico y el comercio se intensificaban y las autoridades de la colonia reclamaban más mano de obra servil para la plantación y otros quehaceres, se permitió la introducción de negros bozales, importados directamente desde África. El negro africano llegó, pues, a Santo Domingo en calidad de esclavo, y fue él quien completó con su trabajo forzado la actividad del español conquistador. Es por lo tanto la situación de esclavitud la que marca como trazo fundamental la presencia del negro en la isla. Como esclavo y a causa de esa situación, el negro arribó a América con sus culturas quebrantadas. Arrancado por la fuerza de su tierra, transportado y trasplantado a un nuevo hábitat, obligado a integrarse a una sociedad que no era la suya
y en la que se encontraba en una posición absoluta de subordinación económica y social. El negro africano vivió así destruida su organización tribal, pero también su organización política, su forma de vida familiar, en fin, toda su estructura sociales originales. Mientras, el español se limitó a importar su sociedad y civilización, no teniendo que hacer otra cosa sino adaptarlas a un nuevo medio. La esclavitud, al desgarrar la cultura africana original, solo permitió que el negro trajera consigo sus creencias y valores, debiendo sujetarse, en cambio, a una sociedad distinta a la suya e impuesta por sus amos blancos. La esclavitud en la América hispánica estuvo regulada por un conjunto de leyes y costumbres vigentes en Castilla desde la Baja Edad Media. Las leyes de las 7 partidas, un conjunto documental procedente del reinado de Alfonso X, eran más que un conjunto de leyes, una recopilación documental que recogía buena parte de las prácticas esclavistas establecidas en la Baja Edad Media castellana. Consideraban al esclavo como una persona dotada de alma que, de forma temporal, había caído en servidumbre. El primer código negro fue escrito para la ciudad de Santo Domingo en el 1768 por las autoridades locales que querían evitar la deserción de esclavos negros y someter y ayudarlos. Este código tenía 41 artículos y fue organizado en torno a 3 ámbitos: el control de los esclavos, la prevención de cimarronajes y la represión de la desobediencia. Las raciones de código regulada y el castigo en forma similar al código Noir y amenazas españolas del siglo XVI, los documentos fue enviado de ida y vuelta entre los funcionarios coloniales durante más de una década. Nunca recibió la aprobación final por parte de la corona española para su aplicación. El esclavo podía recibir los sacramentos de la Iglesia Católica, incluido el matrimonio, adquirir su libertad a través de la manumisión y establecer pleitos si su propietario no observaba las responsabilidades que había adquirido con su compra. Eso es alojamiento, manutención, adoctrinamiento católico y un trato alejado de la servicia. Desde un punto de vista teórico, por lo tanto, se dotaba al esclavo de una entidad moral y legal en la que la esclavitud era percibida a través de las leyes como una situación transitoria de carácter negativo, por la que un sujeto pasaba a estar bajo servidumbre de otro, sin que ello redujese su condición humana. Esto nace del hecho de que el esclavo nunca puede reducirse a la categoría de objeto a la que se le quiere confinar. Por eso, la esclavitud siempre implicó una vigilancia continua y los castigos físicos fueron de aplicación común para los esclavos. Para someterlos, se desarrolló una cruel tecnología para la tortura y el suplicio: los grilletes, las sogas, el cepo, las cadenas, el látigo y la marca con hierros al rojo vivo para asegurar la propiedad. Los esclavos adoptaron infinidad de formas de resistencia como contrapartida al dominio de los amos. Los gritos, la lucha de huida, el trabajo realizado en más tiempo que el exigido, el robo de propiedades, los sabotajes, las huelgas de brazos caídos, el asesinato de capataces y amos, la quema de los edificios de las haciendas, las sublevaciones, las rebeliones, etcétera, etcétera. Claro que la existencia de un marco legal no implicaba necesariamente su cumplimiento. El rápido tránsito experimentado en Santo Domingo a una economía de plantación que utilizaba
fundamentalmente mano de obra esclava en la primera mitad del siglo XVI, impulsó al Cabildo Dominicano a establecer unas ordenanzas sobre esclavos que recogían las necesidades puntuales de la española en esos años. Frente a las normativas castellanas peninsulares contemporáneas, las ordenanzas dominicanas endurecían las condiciones de servidumbre, marcando una distinción clara en lo que sería el posterior desarrollo de la esclavitud a un lado y otro del Atlántico. Las opciones de que un esclavo alcanzara la libertad dependía de múltiples factores, como la capacidad de reposición del amo, la orientación laboral a la que se estuviera adscrito el esclavo, el conocimiento que tuviera el esclavo del medio legal o el interés que tuviera el dueño de esclavo de retenerlo por las razones más insignificantes. Porque finalmente, quien concedía la libertad era el propietario, en base a su voluntad o a un pacto previamente establecido con el esclavo. Estos pactos eran variables y, por supuesto, no se establecían entre iguales. Existía una subordinación de esclavo que podía atenuarse en función de la dependencia que tuviera el propietario de su capacidad de trabajo. En este sentido, Sánchez Valverde señala que para entender en buena medida las condiciones de semilibertad en la que vivían una parte de los esclavos dominicanos a fines del siglo XVIII, habría que tener en cuenta que muchos de estos propietarios tenían un número corto de esclavos, por lo que su dependencia hacia los réditos que ofrecía el trabajo de su siervo eran de gran calibre. De ahí que muchos propietarios confesaran a través de la vía testamentaria que debían cantidades significativas de plata a los esclavos, tanto ajenos como de su propiedad. El espacio de negociación, siempre vertical, que caracterizó las relaciones amo-esclavo, era fluctuante y estaba condicionado por la capacidad que el esclavo pudiera tener para interponer obstáculos al dominio de su propietario y a la capacidad de este último por establecer su voluntad. En el complejo escenario de las relaciones sociales dominicanas, la capacidad para establecer un dominio férreo hacia los esclavos, pero al mismo tiempo obtener una retribución aceptable del trabajo del esclavo, eran variables cambiantes que determinaban las condiciones de la servidumbre. Si las condiciones lo permitían, para algunos esclavos fue posible articular mecanismos de negociación orientados a suavizar las condiciones de dominio, establecer un escenario favorable de la manumisión o tener ciertos espacios de libertad al interior de la institución. Todo cambia con la ocupación militar haitiana de Santo Domingo en el 1822. Fue un periodo histórico que duró 22 años, en el cual Haití gobernó la parte oriental de la isla, imponiéndose sobre el nuevo estado de Haití, el cual fue dividido en dos departamentos, situándose en la porción norte el Cibao y en la porción sur el Osama. Señores, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal. ¿Por qué no? Hagan su comentario. Pero sobre todo, toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, a ustedes les va a llegar la notificación.